a continuar, ¿verdad?, con la clase que nos corresponde el día de hoy, que viene siendo formación cívica y ética con el tema los conflictos interpersonales y sociales, enfocado a la comunicación y al diálogo. Es la parte que nos corresponde analizar y ver acerca de la materia de formación cívica y ética. Pues vamos a comenzar para terminar lo más pronto posible, ¿verdad? Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpar, ¿verdad? En una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, primer grado. El tema, los conflictos interpersonales y sociales, enfocados a la comunicación y al diálogo. Empezamos con comunicación, ¿verdad? La parte de la comunicación es la parte esencial que tenemos como seres humanos. Es la parte que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos comunicarnos con las demás personas y cómo nosotros podemos ser parte fundamental de una vida diaria. La comunicación no solo es verbal, ¿verdad? Puede hacerse por medio de una carta, por medio de algo visual, por medio del sistema de redes sociales, el internet, ¿verdad? Toda la comunicación va fluyendo dependiendo en la forma en que nos encontremos. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre emisor y receptor con una creación o una reacción o efecto determinado que viene siendo el lector amaldonado. Proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan con un texto social dado que Nex Sereno y David Monserrat dicen que es la comunicación. Por proceso se entiende cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo o cualquier operación o tratamiento continuo. Lo dice David Berlo. La comunicación implica la interacción entre dos o más personas. También es el proceso que tiene por finalidad la transmisión intencionada de un mensaje. Realizamos como personas transformar el mundo en que vivimos y insertarnos en el mundo en que vivimos. La comunicación humana también nos dice qué es la comunicación, elementos de la comunicación y las clases de comunicación. La importancia de la comunicación es la siguiente, que dice, la comunicación está ligada a aspectos biológicos y a la supervivencia de los seres vivos. Sin comunicación, la vida del individuo y la supervivencia de las especies estarían en peligro. La comunicación como interacción, cada individuo se convierte en el centro, fuente, portador, transmisor y blanco de información que trata de compartir e intercambiar con los demás. La comunicación humana es un proceso que implica reciprocidad dentro de la vida comunitaria para hacer vida común. Reciprocidad es una parte que hay que dar para poder recibir algo, ¿verdad? La comunicación es una transferencia de información por medio de signos para satisfacer nuestras necesidades. La comunicación se puede clasificar de la siguiente manera. Un sistema de comunicación tenemos que puede ser en dos partes, ¿verdad? Comunicación humana y comunicación no humana. La comunicación humana, como su nombre le indica, se subdivide en dos partes. Una comunicación verbal y una comunicación no verbal. En la verbal nos dice que puede ser auditivo, oral, escrito o visiográfico, que sea visual, ¿verdad? Comunicación no verbal pueden ser los gestos, los silbidos, el semáforo, la pintura y la música.
La comunicación no humana, pues tenemos los animales, vegetales, las máquinas o los robots. La división de la comunicación puede ser, como dice acá, no verbal y verbal. La no verbal, la kinestesia, que es la parte corporal, la proxémica, espacio físico, icónica, los signos, paralingüística, la modulación de la voz. Y lo verbal puede ser escrita, leer, oral, escuchar, hablar, toda esta parte. Clases de comunicación son diferentes, pero aquí se enfoca a dos partes importantes. La comunicación lingüística, que es una comunicación oral, y una comunicación escrita. Comunicaciones no lingüísticas, comunicación gestual, que son de las manos, la comunicación acústica y la comunicación visual, que viene siendo la parte de los semáforos. Hay una parte actualmente, ¿verdad?, que se maneja una comunicación por medio de las manos, que eso es un lenguaje para los sordomudos, ¿verdad? Donde nos dice, no sé si ustedes han notado que las noticias se para una señora o un varón, dependiendo de qué género sea, ¿verdad? Y empieza con las manos atrás a decir lo que estamos escuchando. Pues hace seña con las manos, nos va diciendo. Ese es un tipo de comunicación visual para la gente que es sordomuda. ¿Por qué? Porque por medio de ese lenguaje, por medio de esas imágenes que muestran las manos, les va diciendo lo que quiere decir la persona. A veces los ademanes nos transforman mucho más de lo que queremos decir. Y en sí, pues eso fue parte de la comunicación, ¿verdad? Entonces, retomamos esta parte y nos dice que la comunicación es un proceso para la transmisión de un mensaje, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre el emisor y el receptor, o sea, la persona que da el mensaje y la persona quien lo recibe, con una reacción o efecto determinado. Esto nos dice el autor Héctor Maldonado. Y de acá pasamos entonces a la parte que nos corresponde, que viene siendo el diálogo. El diálogo es algo importante que va aunado a la comunicación. Por medio del diálogo, nosotros habíamos dicho en conflictos, ¿verdad? Y nacionales como internacionales, la resolución de un conflicto nos recalca que el diálogo es la parte primordial de todo ser humano. Con el diálogo respondemos, solucionamos cualquier tipo de problema que podamos tener en la vida. Platicando, dialogando, escuchando y comunicarnos, podemos ser personas sensatas, pensantes y podemos ser personas que más adelante tengamos un argumento principal en todo momento. Dice, diálogo consiste en presentar a la conversación sostenida por dos o más interlocutores. El escritor de dicho diálogo desaparece cuando los personajes expresan sus ideas o efectos propios. El diálogo también es propio del teatro, también se emplea en otros géneros y subgéneros literarios como las novelas, los cuentos, los poemas, ensayos filosóficos. Tipos de diálogo: estructurada, cotidiana o espontánea, ¿verdad? Que viene siendo por parte de los medios de comunicación. Cualidades del diálogo: pues un buen diálogo debe reunir las siguientes condiciones: natural y significativo. Donde progresivo y dinámico y ágil. Y natural, tenemos que ser personas que conversamos comúnmente, dialogamos algo sin llegar a los insultos y mucho menos llegar a sobrepasarnos. El diálogo significativo es algo esencial, como aparece en la imagen, ¿verdad? Cuando es entre pareja, entonces hay una mutua comunicación constante y no pasa desapercibido. El progresivo es cuando pues unas personas se conocen y se saludan en la calle, como da aquí el ejemplo, donde dice, creo que la mujer de la historia es cruel y despiadada.
¿Cómo puedes decir eso? Yo creo que es una persona muy compasiva. Cuando conversas con una amiga en un lugar privado o en la calle, en tu casa, y comentan algo acerca de otra persona, es un diálogo progresivo, porque lo que trata de progresar en la parte de esa imagen, esa idea. Dinámico y ágil. Sí, con respecto a eso tiene que ser un diálogo, como dice aquí está la tortuga, ¿verdad? Que dice parar, ni siquiera ha arrancado. O sea, la parte como tú desenvuelvas, la agilidad que tienes para dialogar, convencer, es parte fundamental de tu vida. Dice, maneras de construir un diálogo. Estilo directo o estilo indirecto, ¿verdad? Donde dice, el estilo directo es parte fundamental cuando se hace una entrevista a unas cuantas personas y se menciona esta parte, porque es un diálogo directo. Estilo indirecto cuando por medio de un mensaje de las redes sociales como WhatsApp, una llamada telefónica, Facebook, Instagram, el sistema que tengas, ¿verdad? Puede ser una manera eficaz en todo momento. Esta es parte fundamental de la transformación de un diálogo, ¿sí? Y por último, aquí les quiero compartir lo que dice y te vamos a tener que ver algo, lo que dice acá el libro, te los voy a mencionar. Nada más déjenme buscarlo porque por aquí lo vi. Dice acá, los conflictos interpersonales y sociales, enfocado a la comunicación y diálogo. Los seres humanos se comunican mediante distintas lenguas, como el verbal y el no verbal, gestos, posturas de cuerpo, movimientos, formas de sentarse. Ambas formas de comunicación pueden influir en los conflictos de forma diferente. Desactivar el conflicto antes que explote. Si lo logra comunicar de manera asertiva, de cada parte piensa y se logra un acuerdo. Ayudar a resolver un conflicto, nos dice que cuando se usa el diálogo para construir un clima de respeto y aceptación, para comprender a la otra parte y lograr acuerdos. El diálogo es un intercambio de ideas, puntos de vista y argumentos. Estas son algunas características de ambas partes. El diálogo implica comunicación, expresarse con claridad las ideas, fundamentar propuestas y opiniones, practicar la escucha activa, identificar lo que tiene en común las propuestas propias y las del otro, aceptar nuevos puntos de vista que incluso puedan hacer cambiar tu opinión. Un conflicto se polariza cuando una de las partes cree que tiene la razón absoluta y no está dispuesto a cambiarlo. Asegurar que el lenguaje corporal diga lo mismo que el verbal. Formular propuestas comunes en las que se incluya lo que cada parte propone o reclama. También el diálogo implica habilidades socioemocionales. Donde dice autoconocimiento y autovaloración, necesarios para expresar de manera asertiva las ideas, sentimientos y puntos de vista. Asertividad, defender la posición y los derechos sin adoptar actitudes sumisas ni violentas. Respeto y respetando a las siguientes partes. Ofrecer disculpas cuando se comete una falta. Respetar la dignidad e ideas de otra parte.
empatía y perspectiva, ponerse en el lugar del otro. Y por último, capacidad de autorregulación emocional, principalmente cuando hay una discusión o violencia de otra parte. Y lo que dice acá la conformación de un diálogo, y menciona provocar o agravar el conflicto cuando se manden mensajes verbales o no verbales de intolerancia, desprecio o violencia. Y también se enfoca que estas formas de comunicación muestran señales de un conflicto. Aumento el tono de voz, se repiten las ideas y argumentos de manera cada vez enfáticas e insistentes, no se escucha realmente el otro miembro que habla, se hace gente de burla, indiferencia o negociación. Hay insultos, burlas o gritos. Se rompe el diálogo con un rechazo verbal o no verbal de entre las partes. Se descalifica al otro con expresiones como estás mal, estás loco, no sabes de lo que hablas. Se responde con violencia que muestra tu opinión diferente. Los consensos y los acuerdos nos ayudan a entender que la comunicación y el diálogo es parte fundamental de una vida diaria. Es decir, que ante todo, la comunicación es un argumento y el diálogo es el complemento de toda esa transformación. Por eso se dice que mantener una comunicación con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, con tu familia o la sociedad, te ayuda bastante a cambiar tu expectativa y a cambiar tu forma de ser. Dialogar es conversar con alguien de algún tema que ustedes en común tengan. Estamos dialogando. Aunque estemos hablando fuertes, no estamos peleando. Estamos dialogando, que es la gran diferencia. De ahí entonces, podemos decir que la mediación para la construcción de acuerdos es por medio de esta realización, el diálogo y la comunicación. Pues esta es la parte fundamental, ¿verdad?, de todo esto. Y sí me gustaría que copien nada más, muchachos, la definición de comunicación y diálogo. Ahorita se los voy a poner. Ahí está. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado. Cópienlo, por favor, que es la parte que nos corresponde. Nada más hasta reacción o efecto determinado. Eso es comunicación. Cópienlo, por favor.
Listo, maestro. Ok. Ya de ahí pasamos entonces a... ¿Ya terminaron todos? Ernesto, ya Sheila, Eduardo, ¿sí? Bueno, pasamos a copiar la definición de diálogo. Ahí está. El diálogo consiste en presentar la conversación sostenida por dos o más interlocutores. Hasta acá, hasta interlocutores. ¿Ya terminaron? Perfecto. Entonces, esto es lo que necesitamos ver, ¿verdad? Al momento de la transformación que viene siendo la comunicación y el diálogo, que es el tema que comúnmente nos respalda el libro. Sí, vamos a entonces... de esta parte. Sí, toda esta parte fundamental de ella. Entonces, muchachos, pues el tema es ese, ¿verdad? Que cómo los conflictos interpersonales y sociales nos ayudan a resolver algo esencial, como es la comunicación y el diálogo. Muchos de nosotros, ¿verdad? No tenemos esa relación, esa facilidad de comunicarnos o de expresarnos. ¿Por qué? Porque pues no se nos da por el simple hecho, ¿verdad? Pero no quiere decir que no conozcamos y no sepamos las consecuencias o causas o argumentos principales que nos da la comunicación y el diálogo. Algo fundamental en todo esto es que ustedes mismos aprendan a valorar y entender la parte comunicativa. Es esencial en su vida diaria. Todo esto es parte fundamental en la transformación y el cumplimiento de su actividad constante. Entonces, los seres humanos se pueden comunicar mediante distintos lenguajes, como habíamos dicho, tanto verbal, ¿sí? Y no verbal, con gestos, movimientos, transformaciones, ¿sí? Y toda la parte fundamental de una vida diaria, que viene siendo toda esa transformación en todo momento. Otra cosa tan importante son los consensos y acuerdos.
qué acuerdos tomemos para transformar todo el diálogo y qué acuerdos tenemos para una transición constante. También nos menciona que tenemos que ser comprometidos con la parte fundamental de todo esto y ya. A ver si dejan de practicar en el chat, muchachos, que no me dan atención, por favor. Y toda esta parte que viene siendo la parte esencial, ¿sí? En la comunicación de todo eso. Entonces, acá nos dice que el libro va a ser una parte fundamental en su vida. Dos, que la comunicación lo van a tener desde que nazca hasta que ustedes desaparezcan. Y el diálogo todos los días va a ser constante. Esta es la parte que nos corresponde como argumento y como transportación constante. Entonces, en la vida diaria de cada uno de nosotros, pues tenemos grandes recursos esenciales, simplemente que a veces no los llevamos a cabo y mucho menos tenemos esa transformación en la vida de los demás. Bueno, muchachos, de esta manera damos por terminado la clase, ¿verdad? Sobre, ¿sí?, las principales características, fundamentos, ¿sí?, los conflictos internacionales y sociales con respecto a énfasis a dos cosas importantes, a la comunicación y el diálogo. Que en este caso, la comunicación y el diálogo también ustedes lo practican, lo llevan a cabo en la materia de español, ¿verdad? Ahí siento que en la materia de español, pues ya se centran realmente a todos los cambios que tiene la comunicación, no verbal, sí verbal, cuentos, novelas, creativo, poema, toda esa parte que involucra la parte española. Solo que aquí nos hace hincapié que es un tema que siempre se da mucho en los adolescentes que no conocen y no saben ni dialogar, ni mucho menos saben comunicarse. Entonces, esa es la parte fundamental. Bueno, muchachos, pues nos retiramos el día de hoy, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Nada más les recuerdo, por favor, que mañana, sí, a las 8, de 8 a 8:40, tienen clase de historia, de la clase que no tuvieron el martes. Para que tengan pendiente, de todos modos, yo temprano lo subiré en el grupo para que ustedes estén enterados. Y por favor, pues, estamos al pendientes. Espero que estén bien y sigamos como hasta ahora, ¿verdad? Con esa motivación de superación todos los días. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Y por favor, nada más esperen para poder conectarse con su otro maestro, porque estamos terminando la clase temprano, nada más para que se relajen y no estén presionando al maestro que sigue. Gracias y nos vemos. Hasta luego, muchachos.